Hola, estamos en la segunda parte de Dime algo que no sepa del TDAH. Como la vez pasada lo vimos, estamos con Hendel, seguimos en esta conversación respecto al trastorno de déficit de atención, que de pronto no es tanto como se ve. Yo sé que muchos profesionales y muchos colegas también intentan ayudar a que la gente conozca un poco qué es el diagnóstico como tal, pero en realidad hay algo más profundo, ¿no? Como para, o sea, una cosa es informar, pero la idea no es que como te diagnostiques solo. Ya vimos que es importante una evaluación si consideras que estás lidiando con alguna de las cosas que hemos conversado en el episodio anterior. Y hoy queremos hablar de, como tú lo mencionaste, ¿no? El tema de vínculos es algo muy importante para alguien que tiene y lidia con TDAH, pero también eso afecta al entorno, que en este caso deben ser su familia, sus amigos, su pareja, sus jefes, compañeros. Y la conversación de ahora queremos enfocarlo un poquito a eso, porque también nos han venido algunas preguntas, especialmente porque también trabajamos con papás y a veces les cuesta entender qué esperar o a qué atenerme. Entonces lo primero que pasa, al menos a mí me ha pasado, que cada vez que alguien recibe un diagnóstico, sea el que sea, es como los ponen en una bolita de cristal donde ya no sé qué hacer, qué decir, ¿no? Pero en realidad no necesariamente es lo más útil y lo más provechoso para la situación. Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia tratando de ayudar a informar a los papás cuando tienes un paciente con trastorno de déficit de atención y hiperactividad? Bueno, como ya habíamos dicho inicialmente, en el capítulo anterior, en el cual muchas personas viendo cierto tipo de tutoriales, videos cortos y tal, se diagnosticaban, ¿no?, las consecuencias que eso puede acarrear, y que la recomendación en general, si es que tú estás teniendo unas dificultades y te puedes sentir identificado, lo mejor que puedes hacer es hacerte una evaluación. Dentro de las evaluaciones, que sea una evaluación integral, que pueda tener pruebas neuropsicológicas en ellas, ¿no?, que se puede evaluar funciones ejecutivas, por ejemplo, ¿no? Cómo dar los resultados a los padres, ¿no? Que gracias a la vida en general he tenido también la oportunidad de hacer evaluaciones y poder brindar este resultado. Inicialmente hay que trabajar en torno a la desestigmatización del trastorno como tal. Es más, yo no lo veo como un trastorno, ¿no? Cuando yo me comunico con los padres, sobre todo cuando son niños y púberes, inicios de la adolescencia, normalmente hablamos de una condición. Entonces, ¿para qué? Para ir dándole el concepto a los padres de que esto no va a ser una tara para la vida del chico o de la chica en general, sino que va a tener ciertas limitaciones como cualquiera de nosotros las puede tener, ¿no? Es decir, si a nosotros dos nos ponen mañana mismo en una maratón de 21K, mira, creo que llegamos al Óvalo de Miraflores y ahí quedamos, ¿no? O sea, y ya está, porque tenemos esa limitación. El déficit de atención va a tener ciertas limitaciones y hay que ir dándole o explorando eso para darle el resultado como tal. Y también, porque hemos estado hablando, si te percatas, en torno a los problemas, pero nunca no nos hemos fijado en también las cosas positivas que puede tener el déficit de atención. Y justo a eso también quería ir, porque a veces también algunos, y me ha pasado porque ha venido alguien y me dice, pero yo también tengo mi superpoder. Sí, claro. ¿No? Como de, tipo, puedo hacer las cosas a último minuto y soy una maquinita y ¡pum!, lo consigo, ¿no? Porque claro, has lidiado con la procrastinación mucho tiempo y has desarrollado esta habilidad. Pero ¿son superpoderes en realidad o son este superpoder que dicen, ¿no? Yo trabajo bajo presión. Bien bajo presión. Es una frase muy típica del déficit de atención. Otro superpoder, yo no tengo pelos en la lengua. Sí, soy muy sincero, muy directo, yo soy muy las sincero. Cosas claras. Exacto. Pero una cosa es ser sincero y otra cosa es lidiar con el sincericidio. ¿El qué? Sincericidio. Ah, claro. ¿No? ¿Qué sería eso? A ver, definámoslo. El sincericidio es como vimos el capítulo anterior, ¿no? Tengo las ganas de decirle que el corte de mi amigo era, pues, terrible. Horrible, terrible y tal, para mí, voy y se lo digo. Porque yo no tengo pelos en la lengua, pues. Y no me doy cuenta de la responsabilidad afectiva, no me doy cuenta de las consecuencias de ese acto. Entonces,
a veces puedo empezar a ser segregado, pero no me doy cuenta. Claro. Y yo me puedo reafirmar en eso, ¿no? Ay, es que ese es muy delicado, está dramatizando, es que yo soy muy sincero. Lo que yo pienso lo digo, ¿ok? ¿No? Y lo veo como una virtud, ¿no? Sin embargo, creo que es importante ver si realmente es una virtud o está teniendo consecuencias que no son tan agradables para ti, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles sí serían esos aspectos positivos también a reconocer? Mira, los aspectos positivos de un déficit de atención es que puede tener buena ubicación espacial. Un déficit de atención puede ser, por ejemplo, está manejando, quizás no sepa las calles, pero sabe cómo llegar. ¿No? Va a tener buena esa... Pero eso no sería como medio contrario al que me distraigo por algo y... No necesariamente, porque sabes dónde te puedes ubicar, ¿no? Claro, no vas a saber qué calles ir. Claro. Si se llama, no sé, pues, Arequipa, no sé, Petituar y tal, no lo sé, pero sé cómo llegar, ¿no? Y si me pierda, veo y me ubico en el espacio y ya sé por dónde ir, porque volteé antes pero ya me ubiqué. Y otra cosa es el hiperfoco. Sí, claro. ¿No? El hiperfoco, ese creo que es uno de los grandes poderes del déficit de atención, que a veces vienen casos y es muy común, por ejemplo, de chicos que les gusta mucho la historia, ¿no? Y se están dedicando, por ejemplo, están estudiando una ingeniería, pero les encanta la historia y han profundizado en ella, ¿no? He tenido casos en los cuales profundizaron, por ejemplo, en las armas que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, y solamente en las armas y en la marca, la serie que tenía tales armas, qué armas usó tales bandos y tal, y te saben y te hacen todo un análisis de las armas que se usaron. Entonces este hiperfoco, si es canalizado a las actividades en las cuales tú estás desenvolviéndote, te puede ayudar muchísimo. Pero ¿de qué va tiene su kriptonita también este superpoder, ¿no? ¿Cuál es? En realidad es que va a estar ligado a la dopamina. Algo que le genere interés, placer. Totalmente. Por tanto, los intereses pueden estar pues muy lejanos a las actividades que tú estás implicado. Que necesitas de pronto para funcionar bien en la universidad, al colegio. Exactamente, ¿no? Tuve un caso en el cual tenía un examen, ¿no? En el colegio, pero justo vi un video sobre dinosaurios en YouTube y se empezó a interesar y empezó a buscar, ¿no? Libros, o sea, enciclopedias en PDF y tal, y se amaneció buscando eso, ¿no? Y me empezó a hablar acerca de todos los dinosaurios que había visto en estas enciclopedias, videos y tal, y de cómo se habían hallado incluso, o sea, y cómo por ciertos huesos habían tratado de formar al dinosaurio como tal. O sea, me hizo todo un análisis paleontológico, pero su examen me parece que era de química. ¿Me entienden? O sea, no necesariamente está abocado a las actividades, pero si es el hiperfoco te puede permitir ahondar y profundizar muchísimo en las actividades en las cuales tú puedes estar inmerso, ¿no? Claro. Así que sí, es eso. Ok. Entonces, una cosa es explicarle a la familia, ¿no? Volviendo un poco a la pregunta de qué recomendaciones darle. Una es que la familia entienda cuál es esta condición, ¿no? Cuáles van a ser estos síntomas. Pero además de eso, ¿qué más se le puede recomendar a alguien que tiene un familiar o alguna persona cercana que lidia con... Ok, otra recomendación que normalmente se hace es empezar a establecer cierto tipo de rutinas, ¿no? Que tienen que empezar a ser repetitivo en las rutinas y que las premisas van a tener que ser constantes. ¿Por qué? Porque el déficit de atención inicialmente le va a costar generar ciertas rutinas porque está ligado mucho al tema del circuito de recompensa, ¿no? Si hoy me provoca hacer ejercicio, es muy probable que me voy a despertar temprano, me voy a alistar y voy a salir a hacer ejercicio. Pero mantener esa actividad probablemente no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces, mantener una premisa de hay un orden, ¿no? Te levantas, tienes que cepillarte, tienes que desayunar o tienes que arreglar tu mochila un día antes para saber qué hay. Y si se mantiene la repetición, estamos hablando en niños y adolescentes, ¿ok? Va a ser mucho más sencillo que lo vaya interiorizando, ¿no?
muchos padres llegan con la premisa de, pero es que ella debería saber. Claro, yo no tengo que estar repitiéndole las cosas tantas veces. Exactamente, ya debería hacerlo. Yo no voy a estar toda la vida para estar diciéndole, claro. Entonces ahí es volver a retomar. El déficit de atención tiene una inmadurez emocional, por lo tanto, le vas a tener que repetir más veces. Y saber que eso pueden ser ciertas limitaciones, sin embargo, que sí lo van a poder hacer, ¿no? Otra de las recomendaciones que se le da a los familiares es no tener es decir, a los padres de niños y adolescentes no tener una premisa autoritaria como figuras o como modelos, ya que el déficit de atención tiende, y esto se va a mantener a lo largo de su vida, un oposicionismo, yo lo llamo un oposicionismo casi irracional, ¿no? Si hay un tema de, por ejemplo, al adolescente que ya tiene por costumbre tender su cama, el padre le dice, pasa por el cuarto y ve que la cama aún está extendida porque se ocupó de hacer otras cosas, qué sé yo, y le dice, tienes que tender tu cama, o tiende tu cama, pero de una manera muy autoritaria. Lo que va a suceder es que el déficit de atención en ese momento no lo va a querer hacer. Y muchas veces en consulta los chicos vienen y me dicen, sí, mi mamá, mi papá me dijo tal cosa, ¿no? Y yo no lo quise hacer. Por más que sabía que tenía que hacerlo, no lo hice. Y cuando se le pregunta cuáles fueron sus razones, es que no me gustó cómo me dijo, ¿no? Es que no me gustó que me tenga que gritar o que me tenga que alzar la voz para decirme lo que tengo que hacer, porque yo ya sé qué hacer, ¿no? Entonces, ese tipo de autoridad, valga la redundancia, autoritaria, probablemente va a generar mucho conflicto con el déficit de atención, y los padres van a decir, es que eres un malcriado, es que eres un rebelde, y a veces incluso el padre puede decir, ¿qué hice mal? Y no se trata de qué cosa hice mal, sino que hay que lidiar que tenemos cierto tipo de reacciones ante cierto tipo de estímulos, ¿no? Claro. Ahora, y en el tema de pareja, por ejemplo, que también tenemos algunos casos en los cuales quizás muchas de las cosas son más notorias cuando comienza la convivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezas a notar sus rutinas, cómo funcionan, entonces notan tal desorganización que se frustran, ¿no? Y es como, mira, ya me metí en esto, eso saben, me pasaba, ¿no? Ya me metí en esto y ahora ¿qué hago? Porque ya me di cuenta cómo son sus patrones de conducta, cómo funciona, yo quiero hacer las cosas así, pero la otra persona no avanza. Y entender, porque ya tomaste una decisión, porque de pronto no lo notaste mientras vivían separados, porque eres más fácil cuadrar y qué sé yo, pero en la convivencia a veces detonan más ese tipo de problemas, lo que genera problemas como pareja, como tal. Pero ¿qué recomendaciones podrías darle a alguien que se da cuenta, que se entera, o que se da o sabe, o logran diagnosticar que su pareja tiene déficit de atención? Mira, aquí hay algo curioso y me parece muy atinada la pregunta. Normalmente el déficit de atención, como había comentado, el 50% lidia con un trastorno de ansiedad, ¿no? Sí. Son estos los que probablemente van a poder tener pareja, mira, curiosamente van a poder tener pareja, van a poder tener una carrera, van a poder tener una relación de pareja, sea funcional o no tanto, pero la van a poder tener. Ya que hay el otro grupo que, por ejemplo, puede tender más con generar farmacodependencias, ¿no? Pandillaje, tema de robos, hurtos y tal, estar implicado más con temas de ley. Ellos evidentemente van a estar mucho más desorganizados y evidentemente no es la masa más grande que llega a consulta. Claro. Quienes llegan a consulta son los que ven que tienen una dificultad o que si es a temprana edad, que los padres ven que hay una dificultad, ¿no? Por tanto, si yo estoy atendiendo a un joven o un adulto joven o un adulto en general que ya tiene una relación de pareja y que ya está en el proceso de convivencia, probablemente va a estar en este grupo donde hay un trastorno de ansiedad también. Exacto. Entonces yo lo que normalmente les comento es, ¿has podido notar que dentro de ese desorden hay un orden? Sí, pues. Y probablemente lo hay. Que quizás la pareja es que yo quiero, mis demandas y expectativas son que se hagan ahora, ¿no? Ahora se tiene que tender la cama. ¿Por qué? Porque así me enseñaron a mí. Pero el déficit de atención es, yo tiendo la cama por las tardes probablemente, cuando tengo un hueco, porque en la mañana salgo muy rápido hacia el trabajo,
pero mi pareja ya se molestó porque no tendí la cama en la mañana. Otro es que dejan la ropa tirada, ¿no? Que es lo más común. Te duchaste y dejaste la ropa ahí. Claro, a ti te enseñaron que la ropa se ordena y se deja en un cesto de ropa sucia para ser lavado, pero el déficit de atención probablemente lo hace cuando regrese del trabajo. ¿Por qué? Porque en la mañana su objetivo, ¿cuál es? Alistarme para ir al trabajo, y en el proceso puedo dejar muchas cosas a medias. Entonces ahí es empezar a que la pareja, ¿no? Sea hombre o mujer, empiece a ver qué cosas realmente hace por sí solo. Realmente hay un desorden, pues que para ti es un desorden. Entonces a partir de allí se puede empezar a comprender, porque yo me baso mucho en el tema de no observa para comprender y no para juzgar. Porque muchas veces juzgo, pero juzgo desde mi perspectiva, de lo que yo he aprendido, de lo que yo he estado expuesto. Pero no me doy cuenta de que la otra persona es todo un mundo, y de ahí se basan pues las convivencias, ¿no? De poder llegar a un entendimiento entre dos mundos para generar uno nuevo en realidad. Entonces ahí es donde se van dando cuenta, y si la pareja se da la oportunidad, a veces llega y dice, sí, pues tienes razón, ¿no? No, sí lo hace a tal momento. Entonces ya hemos llegado a acuerdos, ya conversamos después de hacerlo tal cosa. Entonces a veces se trata de flexibilizar ciertos parámetros que yo tengo para que la convivencia sea buena, ¿no? Sin embargo, creo que estamos dejando de lado que el déficit de atención tiende a la impulsividad, ¿no? Y la impulsividad muchas veces está ligada a frustración. O sea, digo cosas, hago cosas muy del momento, y en eso sí puede haber ciertas dificultades, ¿no? Creo que tú me mencionabas que nos habían escrito cómo hago para que no me afecte, ¿no? Sí. Esa era una de las preguntas que nos habían enviado, ¿no? Tipo, ¿cómo puedo hacer para que este tipo de reacciones, a razón de la impulsividad, no me afecten? Y justo ahí yo te preguntaba, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que algo no me afecte, ¿no? Y creo que esa es una pregunta que no solamente se trata del déficit de atención, sino en general, ¿no? ¿Cómo hago para que no me afecte? Y en realidad y creo que coincidimos, que es muy complicado que algo no nos afecte, más aún cuando tenemos un vínculo con la otra persona, ¿no? Por tanto, si la pareja, el hijo, ¿no? ¿Cuáles son las frases comunes de un niño o un adolescente hacia los papás cuando está frustrado? Ojalá que te mueras. Sí, te odio, eres el peor padre, eres la peor madre del mundo, y ojalá que te mueras, ¿no? Pero a los minutos o a la media hora tú lo ves y se acerca a ti y te dice, eres la más linda del mundo, mamá, te amo mucho, papá, o lo escuchas jugando videojuegos matándose de risa. O sea, así de, ¿no? Por tanto, ¿qué es importante empezar a enseñarle al déficit de atención? No solamente en consulta, sino en casa, que hay cosas que él puede decir que generan consecuencias, ¿no? Que así como él puede sentirse ofendido, las demás personas también, ¿no? Y ahí es lo que hablábamos, empezar a generar introspección, empezar a autodireccionarnos, de saber qué cosa digo y qué cosa no digo en tal momento, y que mi cólera no puede ser una excusa para yo poder decir o hacer lo que a mí se me viene en gana. Y lo mismo para el tema de parejas. Es prudente que la pareja, después de que esto haya un espacio de comunicación, y se trata de generar estos espacios, ¿no? Tanto en consulta se alienta a que puedan comunicar, ¿no? Qué cosa no le gustó, qué cosa le desagradó, y también hacia las demás personas, ¿no? Oye, yo me he sentido de esta manera. Porque si no se comunica, muchas veces el déficit de atención, como habíamos hablado, no lo ve. No lo ve porque no me di cuenta, ¿no? Y muchas veces hemos visto, ¿no? Que lanza cosas y como no hay nada, o sea, es decir, no hay una consecuencia per se, el déficit de atención es como, no pasó nada, pues, ¿no? Y a veces las parejas callan, ¿no? Y no digo nada porque espero que la otra persona se dé cuenta. No, porque a veces incluso hasta en contenido, ¿no? No es que lo que yo dije está mal, como
objetivamente, pero de pronto fue la forma en que lo dije, las muecas que hice, todo el lenguaje no verbal que yo incluyo en mi mensaje. Sí, totalmente. Lo que, claro, al no identificarlo, puede hacer que efectivamente pueda afectar a la otra persona. Sí, claro. Y es importantísimo, yo diría hasta vital, para que una relación con un déficit de atención pueda funcionar, que se toque ese tema. Sí. Oye, ya estamos tranquilos y tal. Oye, mira lo que dijiste hace un momento. Y la forma en que lo dijiste, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo me sentí de esta manera, ¿no? Porque también se trata de enseñar las maneras de cómo comunicar. Exacto. Porque a veces tú eres muy, no sé, pues, vulgar. Pero, ¿qué cosa es ser vulgar? Claro. ¿No? ¿Cómo es ser vulgar? ¿No? Entonces lo estamos viendo y ya te estoy adjetivando. Y ya se puede catalogar como, oye, mira, me estás juzgando, ¿qué voy a hacer? No voy a reaccionar con una apertura, voy a reaccionar desde la herida. Sí. ¿Qué voy a hacer? No, yo no he sido así, tú que estás exagerando y no hay comunicación. Entonces yo me sentí, ¿no? Yo quisiera y así sucesivamente, ¿no? Porque nadie nos puede invalidar lo que nosotros podemos sentir. Y ahí está incluso lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, para que no te afecte, tendrías que no ser humano, finalmente. Totalmente. Y más aún, es decir, a ver, yo considero, y creo que podemos coincidir en general, que si estamos en la calle y hay alguien que nos insulta, aquí en el tráfico de Lima, que es muy común, ¿no? Nos cierran y tal, y nos pueden insultar, nos pueden mentar a la madre, claro, no hay vínculo con esa persona, no lo conocemos de nada, probablemente dejemos pasar ¿no? ese improperio mucho más laxo, claro. Pero si esto mismo te lo dice tu hijo, te lo dice tu pareja, y es otra cosa, ¿no? Porque hay un vínculo de por medio. Entonces, decir cómo hago para que no me afecte, yo entendería cómo hago para no ser humano. Exacto. ¿No? Lo cual es imposible, sí nos va a afectar. La idea yo reformularía y diría, ¿cómo hago para comunicarlo? Comunicar eso que me duele. Exactamente. Y eso sí puede ser de crecimiento porque eso va a ayudar a que la pareja pueda establecer nuevas formas de comunicación, ¿no? Y saber que, oye, lo que yo digo o ciertos comentarios que yo puedo hacer a mi pareja le afecta. Entonces, reformulo, ¿no? Y veo que quizás esto no solamente era con mi pareja, sino también era con mis padres, era con mis hermanos, era con mis compañeros de trabajo. Entonces ya empiezo a generar un aprendizaje. Entonces puede ser muy provechoso, ¿no? Sí. Ok. Ahora, ¿cuáles son los mayores miedos que tienen los padres cuando les dicen que su hijo o hija tiene déficit de atención? Sí. Cuando yo te comenté sobre lo que yo había escuchado en consulta, ¿no? Nos sorprendimos, porque a veces, como hemos hablado, no ven al déficit de atención como una condición en la cual la persona puede desenvolverse y desarrollarse en plenitud, sino lo ven como una tara, ¿no? Lo ven como un impedimento. Entonces, ¿cuáles son las frases que yo he escuchado? Que esto va más para niños y adolescentes, ojo, ¿no? No tanto con los adultos, porque los adultos vienen por sí mismos, ¿no? Y de una u otra manera han vivido con el déficit de atención, y si ya tienen un trabajo, pues lo han logrado, ¿no? Mal que bien, les puede estar costando, sí, pero ya llegaron, ¿no? Entonces ya ellos mismos se han ido sacando ciertas taras. Más bien el diagnóstico les sirve como todo lo que yo he vivido Entiendo. Exacto, tenía una razón, y se sienten entendidos, validados, ¿no? Y es muy provechoso, pues. Pero los padres de niños y adolescentes, muchas veces cuando se les da el diagnóstico, las primeras preguntas que nos dicen es: ¿y va a poder ser profesional? ¿No? ¿Y va a poder estudiar? ¿Va a poder vivir solo? ¿No? ¿Qué va a hacer cuando yo ya no esté aquí? O sea, preguntas de ese tipo, como si esta condición podría mermar su propia independencia, ¿no? Y se agarran de que les tengo que hacerles recordar que se tienen que bañar, que se tienen que cepillar, que se tienen que vestir, o sea, incluso para vestirse, ¿no? Entonces los ven como que hay cosas tan primarias para los padres que el hijo o hija no lo hace,
que ya hay una alarma, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Y por ahí va la preocupación, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si es que no van a poder terminar una carrera cuando vienen adolescentes en los cuales no tienen claro qué cosa quieren estudiar, o ya pasaron por ejemplo, se desencantaron de una carrera, ¿no? Y entonces ya están tratando de formular, quiero otra carrera? Entonces padres, pero va a estar así toda la vida, ¿no? E incluso hay casos en los cuales vienen ya de 3, 4 carreras, ¿no? Que han ido saltando y entre carreras no hay una relación directa, ¿no? Son bien opuestas. Estaban estudiando arquitectura y después pasaron a estudiar psicología, por ejemplo, ¿no? Y claro, ¿cuál es lo común? ¿No? Y ahí el padre o la madre se pone un poco más aprensivo con eso, ¿no? Esos serían los miedos. Es muy importante el rol activo del entorno de alguien que identifica que tiene un trastorno. O sea, tanto para conocer la sintomatología, las conductas, pero creo que también para ayudarlos en ciertos parámetros que van a... O sea, porque en terapia vienen y nosotros lo que ayudamos es eso, a forjar esa independencia, ¿no? A reevaluar sus conductas, reevaluar sus acciones, a validarse. A validarse y entenderse en medio de todo esto, pero también es muy importante el rol de los padres, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Que a veces en vez de, me pasaba, ¿no? A veces en vez de decirle, ok, recuérdale, ¿no? Yo a veces una mamá le he dicho, recuérdale que tiene que hacer tal cosa a tal hora. Pero la mamá venía, aquí ya se lo hice, pues yo no voy a hacer una y otra vez. Entonces a veces hacía que el proceso sea más difícil, porque a veces sí, necesitamos en realidad el soporte del entorno, porque no vamos a estar ahí nosotros todo el tiempo, pero que le puede ayudar a eso, a forjar esa independencia. Totalmente. El rol en los jóvenes, ¿no? Niños y adolescentes, es muy vital que puedan tener un apoyo constante de los padres, y en la cual los padres tengan esta apertura, porque si vienen con la premisa de yo te traigo a mi hijo o hija a terapia, tú arréglalo, es muy probable que el proceso psicoterapéutico no va a lograr lo que se espera realmente, ¿no? Y ahí sí nuestro rol sí es vital de situarlos, ¿no? Y hacerles ver cuál es lo que conlleva un proceso psicoterapéutico con un niño o adolescente con déficit de atención, ¿no? Que no solamente ir a consulta, y lo que yo uso es, tú vienes una hora de tu semana y tu semana tiene 168 horas. O sea, una hora de 168 horas no es muy significativo, y lo mismo le digo a los padres, ¿no? En el cual tú vas a ser mi apoyo durante la semana para que ciertos acuerdos o ciertas premisas de actividades se puedan ir cumpliendo, ¿no? Entonces, con ese apoyo y hacerles parte de, puede tener muchísimo más productividad el tema del proceso psicoterapéutico, e incluso puede servir como oportunidad de poder vincularse, ¿no? Porque a veces o yo no conocía este aspecto de mi hijo, o yo no conocía este aspecto de mis padres, y ahora hemos coincidido que nos gusta, no sé, pues una misma serie, o nos gusta cocinar algo. Entonces empiezan a compartir, y eso es un involucramiento y generar vínculos. Exacto. Que, mira, a veces el DFT no tiene vínculos profundos y sanos con sus propios padres, porque siempre tuvieron esta tarea de no me entienden, me juzgan mucho, tienen muchas expectativas sobre mí, ¿no? Y tal, entonces siempre tienden a alejarse. Si no hay un vínculo sano con el pilar social que son tus progenitores, ¿cómo podemos establecer otros vínculos con otras personas, ¿no? Y creo que también, ya para ir cerrando un poquito, quiero que abordemos un poquito esta parte de que, si bien por una parte nosotros vemos que los padres son más activos cuando la persona o el niño, el adolescente, la niña adolescente son diagnosticados, pero es más complejo cuando son adultos, ¿no? Porque normalmente vienen solos, porque empiezan a notar ciertas cosas que se van dándose en la universidad, en el trabajo. ¿Y cómo podría ser una persona que ya es de repente adulta, que es más independiente y hace sus cosas por sí mismo,
por sí misma, para tratar de comunicar esas dificultades al entorno, porque ellas no dependen de un padre con quien nosotros podemos involucrarnos y decirles, mira, vamos a hacer un trabajo más integral, en conjunto, pero un adulto no. Entonces, ¿cómo podría ser un adulto para comunicar esas dificultades, su propio diagnóstico? Bueno, ahí el problema es mucho mayor. ¿Comunicar a quién? De repente su pareja, de repente su entorno más cercano, ¿no? Claro. Va a ir lidiando con lo que ya hemos hablado, o sea, poder ir encontrándose en primer lugar y situándose como déficit de atención, cuáles son los síntomas que tiene con mayor prevalencia, y ir diciéndole a su pareja, por ejemplo, yo soy muy de cosas muy rápidas, o sea, si programamos una salida, es muy probable que si no se da esta salida, me voy a frustrar. Entonces, ¿cómo yo lidio con mi frustración? ¿No? Pero igual ya hay ciertas expectativas en torno a los ámbitos laborales, y creo que... Los académicos. Tal cual, y coincidíamos cuando conversábamos previamente a esto, que el ambiente muchas veces no se va a modificar para nosotros, ¿no? El ambiente va a seguir siendo, ¿no? Y es qué hago yo frente a este ambiente sabiendo las dificultades que yo tengo. Entonces ahí muchas veces es personas con déficit de atención que trabajan para una organización y tal, y no hay objetivos muy claros, o no se dan las cosas que se habían estipulado con anterioridad, ya empieza una frustración. Entonces es cómo yo lidio con esa frustración, porque es así la empresa, es decir, a veces no se van a dar los resultados que uno esperaba, o puede haber otras contingencias que pueden hacer demorar lo que uno quiere. Entonces ya no se trata tanto de cómo yo comunico, sino se trata de cómo yo afronte esa situación. ¿No? Con la familia, con el tema de la pareja, lo que he visto es que hay mucho alivio en realidad, ¿no? Y a veces es comentarse a la pareja, oye, ¿te acuerdas que yo, no sé, pues estoy dejando mucho tal cosa? Es porque tengo esto, y es como que, y ahora ya lo entiendo. Y comunicar a la pareja también puede servir como que, okay, ya sabemos que hay una razón, y ahora qué podemos hacer frente a eso, ¿no? Y ahí sí se puede ir trabajando, pero esto va a depender mucho de que la pareja tenga nuevamente, así como los padres, una apertura. Y disposición. Y disposición, porque creo que son requisitos básicos, porque si no la pareja igual va a demandar ciertas cosas, y si no hay una apertura a querer comprender, probablemente esa relación de una u otra manera se va a ir mermando. ¿No? Pero no solamente es comprender, sino como trabajar en conjunto también. Sí, claro, totalmente. Para que logren establecer ciertas cosas que funcionen para ambos, ¿no? O incluso para los vínculos con padres también, ¿no? Con compañeros, amigos. Chévere. Me gustó mucho poder conversar respecto a eso. Sé que han habido muchas preguntas, sé que de repente las personas también tengan más preguntas, y si las tienen, mándenlos. Ya veremos la forma de en otro momento poder seguir conversando. Y queremos que en este espacio, Dime Algo que no sepa de, vamos a abordar algunos temas relacionados, de repente algunos trastornos como tal, o algunas problemáticas mucho más especializadas, y por eso queríamos invitar a personas que estén como capacitadas y que tengan mucha experiencia en el tema, para que nos den un poquito más de luces y claridad. Así que si tienes alguna pregunta, si tienes algo más que quisieras saber, escríbenos en todas nuestras redes sociales, ya sabes. Este ha sido Dime Algo que no sepa de TDAH, así que si tú crees que podrías estar lidiando con eso, tienes algunas recomendaciones, y si tienes familia o alguien que está pasando por eso, aquí tienes ciertos lineamientos que te pueden ayudar. Muchas gracias por su tiempo, que tengan una bonita semana y ya nos vemos. Cuídense mucho. Chao.